Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la Ser. Mientras España lucha por retener el Mundial 2030, el presidente que organizó la candidatura es detenido nada más poner un pie en España por sospechas de negocios turbios por medio mundo. Ese mismo que cayó por un beso, que ha tapado durante un año 1000 fechorías detrás, 1000 amistades peligrosas, un descrédito que va mucho más allá de lo personal para manchar todo lo que ha tocado. El fútbol masculino y el femenino, la federación y la selección. Todo empezó en Arabia y terminó en Dominicana en una fábula de las 1001 noches y unas vacaciones de lujo que parece haber sido una metáfora de su etapa en el fútbol español. Porque Rubiales se ha llevado de vacaciones todo nuestro prestigio y lo ha manchado con el dinero del petróleo y ha llenado de un tono macarra y sobrado una federación que desde Villar a Rubiales ha tenido más líos que deporte y en donde las palabras corrupción, negocios, registro y detención han sonado mucho más que la palabra fútbol. Y eso, en la Federación de Fútbol, más que a problema, suena a delito. Las 3:01 comenzamos Ser Deportivos. En la cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con toda la redacción de Deportes de la Ser, hasta las 4 os vamos a contar lo que creemos que es noticia este día en el deporte. Nos podéis oír de mil maneras, gracias por hacerlo como sea. En nombre del equipazo que hace este programa, con Óscar Ejido y Javi Fermoso en la producción y Elena Sánchez y José María Sendra como cracks de la técnica. El día tiene un gran nombre propio y no para bien, y nos va a ocupar entera la portada de este Ser Deportivos. Lo sabéis, el gran protagonista del día es el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha aterrizado hoy en Barajas, procedente de la República Dominicana, y según ha puesto pie en tierra, ¿qué ha pasado y qué pasa ahora? Antón Meana, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Luis Rubiales, detenido en el mismo avión que le trasladaba de Santo Domingo a Madrid, nada más pisar tierra y vaciarse la aeronave. Un agente de la Guardia Civil se ha subido al avión y le ha comunicado a Luis Rubiales que estaba detenido acompañándole en una furgoneta hasta las dependencias de la Guardia Civil en la T4 del aeropuerto. Ahí le han leído sus derechos, le han tomado declaración y le han puesto en libertad sin cargos a la espera de que la jueza de Majadahonda le cite para declarar. Alrededor de su llegada ha habido un despliegue mediático y de seguridad tremendo. Difícil de imaginar. También en Barajas ha estado Luis Quintana. ¿Cómo ha sido? Muy buenas. Muy buenas, Paco José. Mañana de muchísima expectación, con un despliegue de medios de comunicación impresionante entre cámaras y periodistas. Hemos contado hasta más de 100 cubriendo esa posible salida de Luis Rubiales por la puerta de llegada de la Terminal 1 de Barajas. También hubo mucha presencia policial. Nos organizaron a los periodistas en un pasillo por el cual parecía que podía salir el expresidente de la Federación, pero el control se acabó rebajando, lo que hacía indicar que Luis Rubiales no iba a salir por esa puerta principal de llegada de Barajas en una mañana en la que prácticamente todo el conglomerado mediático de este país ha estado concentrado en esa Terminal 1. Antes de su llegada, ha grabado una entrevista para decir que todo es mentira. Declaraciones del expresidente con Ana Pastor en El Objetivo en La Sexta. Es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. No sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Que es mentira que tenga también o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Para ser todo mentira, hay muchos detalles que ya son verdad y que venimos adelantando en la Ser. ¿Cuáles son los últimos detalles del caso? Pues los ha ido contando nuestro compañero de informativos aquí, a mi derecha, Pedro Jiménez. Hola, Pedro, te escuchamos, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que la investigación sigue centrada en los contratos a la contratista de la Federación, a la empresa Gruconsa, y al desvío de ese dinero a una empresa de la órbita de Rubiales y de su socio y de Nene. Y además también está en ese sumario, Paco Jo, las posibilidades de negocio, ¿no?, de Rubiales y Nene, tanto en Arabia Saudí como en República Dominicana, que venimos contando desde ayer por la tarde. Lo último de este mediodía son esas llamadas que se intervinieron a Tomás González Cueto, el abogado externo de la Federación, que viene a dibujar el perfil comisionista de Rubiales después de haber roto con él, porque según dice en una de esas grabaciones el propio Cueto, le pidió hacer una cosa ilegal y él se negó. El abogado confiesa en una llamada que el presidente de la UEFA, Alexander Ceferín, le ha ofrecido ayuda a Rubiales y que su respuesta fue: joder, pues dale 400.000 euros anuales a Tomás para que me los pague a mí luego. ¿Te lo puedes creer? González Cueto no da crédito a lo que le ha pedido Rubiales y continúa: es que él no se ha planteado trabajar, sino dar palos, pero no de 15.000 o 20.000 euros, sino de 200.000 para arriba, porque dice que él necesita 100.000 euros al mes. Cueto confiesa otro pelotazo, unos honorarios del 20% por un contrato para patrocinar una escuela deportiva en Corea que no salió. Dice que él le dijo a Rubiales que no puede cobrar más del 10% y además es que era un chanchullo
para trincar pasta, confiesa en otra llamada intervenida. El lamento final, Paco Jo, es bastante revelador. Todo es de aurora boreal, todo está fuera de mercado, todos son sandeces. Rubiales está a dar el palo y la gente ya no le aguanta, ya no le tolera. Es todo muy revelador y todo muy vergonzoso. Gracias, Pedro. A la espera de más detalles, hay más declaraciones de Rubiales más allá de las acusaciones económicas. También ha hablado en La Sexta sobre el tema Jennifer Hermoso. Esto es una coacción. Cualquier conversación entre personas es una coacción. Ahora le voy a leer alguna. Parece que la justicia no lo considera igual, pero en cualquier caso, después de todo lo que ha pasado, después de que usted está inmerso en un proceso judicial, ¿su defensa es atacar a Jennifer Hermoso? ¿Decir que cambió de opinión? ¿Que si sonreía en unas imágenes o en otras? Vamos a ver, yo creo que su manera de calificar mis palabras es manipuladora. Es que me sale decir un montón de cosas más. Pero en este asunto, en esta etapa, o mejor, en este fin de la etapa Rubiales, ¿qué es lo peor de todo para ti, Antonio Romero? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco Jo. Yo creo que de largo lo peor es que si no hubiera sido porque Rubiales le da un beso a Jennifer Hermoso y se toca el mondongo en un palco, a estas alturas seguiría con la protección del Gobierno y del Consejo Superior de Deportes, seguiría siendo el presidente de la Federación Española de Fútbol, se hubiera presentado a las elecciones y estaría durante 4 años más, supuestamente, llenándose los bolsillos y enriqueciéndose a costa de la Federación Española de Fútbol. Insisto en que el Consejo Superior de Deportes ha tenido la oportunidad de hacer una ley que lo cambiara todo. Rubiales ha salido, sus colegas presuntamente siguen trincando, algunos de ellos desde dentro de la federación, y aquí no ha pasado nada. Repito, si no hubiera sido por un beso y tocarse el mondongo, a estas alturas Rubiales seguiría ganando muchos palos, mucha pasta y seguiría de presidente de la federación. La verdad, esto es una serie de ciencia ficción. Cuando piensas que todo lo sucedido es imposible que sea verdad y que el final ya ha llegado, un nuevo giro de guión te sorprende aún más. Y a saber lo que resta por ver, por escuchar y por contar aún. Lo que vaya pasando os lo iremos contando en la antena de la SER. Y ahora tenemos que contar más. Estáis en SER Deportivo, son las 3:06. Vamos al lío ya. Bueno, pues sin abandonar las cosas del fútbol que no son fútbol, hoy el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol va a decidir sobre la sanción al portero del Rayo Majadahonda. Si van a sancionar al receptor del racismo, mientras que el que le grita va de víctima y denuncia. Pero bueno, vamos a lo del comité. ¿Qué se sabe, Óscar Ejido? Buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. A estas horas, 3:08 de la tarde, no se sabe todavía nada. El juez único de competición no se ha pronunciado, pero, como nos contaba Iturralde González el sábado pasado en Carrusel, la sanción puede ir en una horquilla de 4 a 9 partidos. Si repiten el mismo patrón que ya usaron con Vinicius y le quitan la roja, le rebajarían 2 encuentros, así que finalmente Sheikh Sarr puede recibir una sanción que esté más o menos entre 2 y 3 encuentros de sanción. Además, el comité se ha hecho una cosa. Ha decretado el cierre parcial de la grada del Coliseo Alfonso Pérez por los gritos racistas proferidos en el partido ante el Sevilla. Tony López, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, yo? Muy buenas. 3 partidos de sanción. No tendrá público detrás del banquillo y tendrá una pancarta contra el racismo en las visitas de Real Sociedad, Athletic Club y Atlético de Madrid. Cierre parcial de la grada en el sector desde el que se llamó Mono a Acuña. Sin sanción los gritos despectivos de Gitano a Quique Sánchez Flores, porque no aparecen en el acta. Los de Acuña sí que están en el acta del colegiado. Y lo que no tiene todavía el Getafe es absolutamente ninguna información en su página web oficial, ni de la sanción, ni de perdón, ni condena a lo ocurrido el pasado sábado, pero sí han tenido tiempo, Paco Jo, de publicar un par de tweets hoy dedicados a su afición con el mensaje "Sentimiento azulón, no trates de entenderlo". Y a todo esto, esta tarde, nuevo punto de atención en la Federación, donde se va a iniciar el proceso electoral que podría extender el mandato de Rocha hasta noviembre y representar así al fútbol español, digamos, en la fiesta de la Euro y en la de los Juegos, Santomeana. Sí, y lo de hoy tiene más chicha de lo que parece. La comisión gestora, con Pedro Rocha a la cabeza, aprobará el calendario electoral que arrancará dentro de 48 horas y contará 5 días de sábado a miércoles para que los posibles candidatos presenten candidatura a presidente de la Federación con esta asamblea. Rocha se quiere presentar y dentro de una hora comunicará si dimite hoy y por tanto el navarro Rafa del Amo preside la final de Copa o si aguanta Rocha hasta la final y dimite justo después. Antes de lo posible es factible, Paco Jo, que la impugnación de Miguel Galán siga adelante porque 40 asambleístas, según él, han perdido su cargo. La Federación dice que no son 40 los que han perdido su cargo y que encima, como gestora, solamente pueden convocar elecciones a presidente y no parciales a asambleístas. De hecho, el único asambleísta que ha comunicado que renuncia a la silla es Jorge Vilda, que lo hizo ayer por carta diciendo que ya está fuera del fútbol español y que dirige a Marruecos. Por cierto, Eva Parera, que aspira a ser candidata, se ha reunido hoy en Madrid con asambleístas buscando los 21 avales que necesitaría para presentarse y nos explican fuentes territoriales
editoriales que tienen miedo a que en los próximos días aparezcan audios desvelados por diferentes medios de comunicación en el que pueda aparecer una conversación entre Rubiales y Pedro Rocha que, sin ser ilegal, dejaría tocada la figura de Rocha antes de ser elegido presidente de la Federación. Atentos a lo que cuenta Antón. En estas vivimos, en hacer un esfuerzo por contar fútbol, cosas de deporte y sacar la actualidad del fango y alrededores. Antes había días en que no era fácil. Ahora hay semanas o meses en donde es casi imposible. Pero seguimos intentándolo, ¿eh? Por ejemplo ahora, un ratito de fútbol de verdad. Por ejemplo, la cita de la semana, la final de la Copa del Rey, que tenemos a 3 días en la Cartuja. Vamos a pasar por las sedes de los equipos. En Mallorca anoche el protagonista del larguero fue Murici. Y por ahí empezamos. Pedro Morlán, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí, el delantero kosovar se encuentra muy bien físicamente y eso que estuvo 2 meses parado por lesión, ahora mismo cree que tener la mentalidad adecuada es más importante para una final que otros aspectos. Murici, que tiene claro que la presión en esta ocasión es para el Athletic Club de Bilbao, que lleva 40 años sin poder ganar la competición. Ellos son favoritos, pero tienen demasiada presión, más que nosotros. Esto nosotros podemos cambiar en nuestro favor para utilizar esa presión que tienen ellos. Empezamos bien la partida, la verdad yo tengo algunas sensaciones que podemos. El Mallorca le pasa la presión al Athletic, así que viajemos al norte, a Bilbao, con protagonistas. Noticias del Athletic. Íñigo Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas. Por si había alguna duda, Nico Williams está a tope. Ha entrenado hoy sin ningún tipo de molestias y va a estar de no ocurrir nada. En los 2 días que quedan de entrenamiento, en el 11 titular del Chingurri Valverde. La única baja que cuenta o con la que cuenta Valverde es en principio la de Yeray. A día de hoy, en caso de que no se pueda recuperar el central, que parece que no va a poder hacerlo, en Iluce, un chaval del filial, se ha ejercitado hoy con la primera plantilla. Y ha hablado un capitán, ha hablado Óscar de Marcos. Tenemos que irnos hacia Sevilla con la sensación de que vamos a ir a jugar en San Mamés, que tenemos que intentar hacer nuestro juego, que tenemos que disfrutarlo, que tenemos que ir a por todas y dejar todo en el campo. Que no nos podamos echar en cara que no hemos dejado todo en el campo. De Marcos y Murici, protagonistas del miércoles. Además buscamos otros detalles alrededor de la Copa y sus finales. Información útil, también incluida. Javi Fermoso, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Ambos clubes ya saben lo que es alzarse con este título, aunque llevan mucho tiempo sin hacerlo. La última Copa del Rey del conjunto vasco fue en 1984, en el estadio Santiago Bernabéu, ante el FC Barcelona. Una final con una tangana incluida y una pelea alrededor de Diego Armando Maradona. La última del Mallorca fue en el año 2023, conseguida tras imponerse al Recreativo por 3-0, liderado por Gregorio Manzanos. La final se jugará en la Cartuja, un estadio que recordemos que está siendo investigada por todo el tema de los contratos irregulares de la Federación. Y por último, para todos los oyentes que nos estén escuchando, que vayan a estar en Sevilla el próximo sábado, podréis ir al estadio en bus, las líneas C1 y C2, o el tren de cercanías de Renfe con la línea C2. Ya les gustaría a los del Mallorca que hubiera sido en 2023, fue un poquito más allá, en 2003. Es la gran cita de la semana que irá ganando fuerza hasta el sábado, aunque antes de la Copa mañana se juega un partido de Liga entre el Granada y el Valencia, aplazado en su día por el incendio del edificio de viviendas en la capital del Turia. Novedades, Luis Mora, buenas tardes. Hola, Paco. Pues un desahuciado Granada Club de Fútbol que recibe a un Valencia que suspira por puestos de competición europea. Será el regreso de Sandoval a Los Cármenes tras estrenarse con los nazaríes el pasado viernes con derrota en Cádiz. Dice el técnico madrileño que este sí que es el último tren de los suyos hacia la salvación. Permanencia que tienen a 14 puntos de distancia, con 27 en juego tras enlazar 10 partidos consecutivos sin ganar. Enfrente un Valencia que ha caído derrotado en sus últimos 3 desplazamientos, pero que ganando mañana se situaría a 5 puntos de la sexta plaza. Y fuera de la Liga y de la Copa, de fondo empieza a aparecer la Champions, aunque el Barça también está muy pendiente del comité de competición y la Liga. Adri Alves, buenas tardes. Hola, Paco José, para confirmar que Lewandowski podrá estar en el Clásico y que cumplirá solo un partido de sanción ante el Cádiz por acumulación de tarjetas, y así será tras conocer la resolución de competición que, como se esperaba, no ha valorado si el polaco forzó ante Las Palmas esta tarjeta para llegar limpio al Clásico contra el Madrid. Lewandowski perdió tiempo en el campo cuando Xavi decidió cambiarle. El árbitro le mostró la cartulina amarilla, pero no reflejó nada más en el acta, así que competición le pone solo la sanción de un partido por ciclo de tarjetas, y como digo, Lewandowski podrá estar el 21 de abril en el Santiago Bernabéu, igual que Joao Cancelo e Íñigo Martínez. Ante el Real Madrid, que vive una semana limpia en la preparación de su encuentro ante el City, con la petición de que la grada sea blanca e impoluta para ese choque. ¿Y qué más, Javier Herráez? Buenas tardes.
tardes. Pues pendiente, ¿qué tal, Paco? De 3 nombres propios, el de Militao y su, puesta a punto. Veremos si de inicio o en la segunda parte. Esto parece lo más lógico frente al City, al menos en la ida. La vuelta doy por sentado que jugará el brasileño junto con Rüdiger, pareja de centrales en el Etihad. También pendientes de Valverde y ese golpe, parece que no tiene nada más. Y de Lunin, que ya ha firmado con Méndez. Ayer lo hizo por la mañana en Oporto. Si firmas con Méndez, ya sabes, o renuevas o te vas. Esas son las opciones. Hoy juegan los rivales de Madrid y Barça, partidos con importancia en sus países. El City en Premier, el PSG en Copa. Bruno Alemán, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. El Manchester City de Guardiola ya no tiene margen de error. Necesita ganar en el partido de esta noche ante el Aston Villa. Le recibe al equipo de Emery en el Etihad a partir de las 9:15 de la noche, con bajas sobre todo atrás. Ederson, el portero, es baja por lesión, y también es el caso de los defensas Walker y Ake. John Stones podría volver hoy ya unos minutos. Y en Francia, el Paris Saint-Germain se juega una plaza en la final de Copa contra el Rennes, partido a partir de las 9:10 de la noche. Luis Enrique recupera a Skriniar y se espera que Kylian Mbappé, después de todo el lío, sea titular. Y antes del polideportivo, 2 más del fútbol español distintas. Una en Sevilla, donde el equipo andaluz empieza a pensar en el condicionante de la cláusula de renovación automática de Quique, porque ser décimo le renueva a Fran Ronquillo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso dice la cláusula y yo la creo, pero alguna puerta de salida se ha guardado el club si finalmente, aún consiguiendo esa clasificación, hoy por hoy lejana, no deciden seguir juntos la próxima temporada. Es 14º el Sevilla tras ganar en Getafe, tiene 31 puntos, estaría a 7 de esa renovación automática, aunque el Sevilla ahora anda inmerso en cuestiones puntuales de carácter individual, como ampliar el contrato del portero noruego Nyland o renovar a Isaac Romero. El jugador ya dijo incluso anoche en un canal de Twitch oficial del club que su familia estaría encantada de no moverse de Lebrija y seguir aquí. Sí, yo ya lo dije, que tanto como mi familia como yo estamos muy contentos aquí y nos encantaría seguir por muchos años más aquí. Pues Romero, protagonista en el Sevilla, y en Las Rozas, además de la federación, protagonista la selección femenina de fútbol. Miguel Martín Talavera, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joe. Que sí, que se ha ejercitado a las órdenes de Montse Tomeo, entrenamiento cerrado para empezar a perfilar lo que va a ser el equipo titular ante el conjunto belga en este arranque de clasificación para la Eurocopa de 2025. Y la buena noticia es que llegaba ayer por la tarde, porque había tenido partido muy tarde con su club mexicano, Jenny Hermoso, y ya esta mañana se ha podido ejercitar por primera vez con sus compañeras. Por lo tanto, es una buena noticia, están todas ok, han trabajado mucho la estrategia, y la referencia ofensiva va a volver a ser Salma Parayuelo. Está siendo su impacto brutal desde que fichó por el Barça la última temporada. La verdad que está siendo espectacular. Es referencia a pesar de su joven edad, tanto en su club como en la selección, aunque ella apuesta por el grupo. Lo importante y lo que hacemos todas es intentar cumplir todos los objetivos que nos marcamos durante la temporada. A nivel colectivo, pues obviamente a nivel individual también está guay recibir cosas. Te felicitan al final por la temporada que has podido hacer, y siempre es bienvenido, pero lo importante para aquí, creo que todas, es lo colectivo. Lo colectivo del fútbol contado. Al polideportivo. Baloncesto, día FIBA Champions, por orden de hora. 6:30, UCAM Murcia, Reisen. Rubén González, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Joy? Con la buena noticia de que los universitarios tienen el factor cancha a su favor, por lo que de ir a un tercer partido en los cuartos de final sería en Murcia. El Reisen alemán es octavo en la Bundesliga y viene de perder de 35 puntos contra el sexto de la tabla. Los murcianos, por su parte, con la moral por todo lo alto después de ganar a Morabanca Andorra. Lleva a los de Sito Alonso sin caer en el Palacio de los Deportes de Murcia desde el 22 de diciembre. Desde entonces, el Palacio sigue con su condición de ser un auténtico fortín y el jugador número 6 para el técnico universitario. A las 8, Lenovo Tenerife, Tofas Bursa, Manoj Dasbogani, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Llega el Lenovo Tenerife en el mejor momento de la temporada, el partido de cuartos de final, recién instalado en la cuarta posición de la Liga Endesa, con Shermadini acumulando premios individuales, un marceleño de récord y un Calgay que le ha cambiado la cara al conjunto de Chus Vidorreta. Habrá lleno esta tarde en el Santiago Martín. El objetivo es hacer valer el factor cancha para acercarse a la final A4 de Belgrado y de paso demostrar que el Lenovo es el rey de esta competición, que ya tiene en su vitrina. Y a las 9, Unicaja Prometeas, Justo Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el primer encuentro de la eliminatoria donde es el favorito el Unicaja para disputar la final A4 de Belgrado. El técnico cajista Ivonne Navarro podrá contar con los aleros Nihat Jedovic y Melvin Egin, ya recuperado de sus lesiones, y tendrá que hacer un descarte. Ayer dijo en la rueda de prensa que iba a ser una sorpresa. Y cerramos situando en directo la etapa de la Vuelta al País Vasco. Javier Lecuona, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. La tercera es Pelet-Alsasu a 190 kilómetros. En cabeza, Pacuot, Josem y Fagúndez. 3.55 el pelotón. En medio, un corredor,
Fouché, la clasificación, primero Roglic, Renko y Esquielmose a 10 segundos, primer español a 14, Juan Ayuso. Las 3:20 hasta las 4 más en este Ser Deportivos. Rubiales y Federación, lo de la posible sanción a Sarr, el portero de Rayo Majadahonda, lo del Coliseo y el cierre parcial de la grada. Estos días el fútbol no es que se juegue en los despachos, es que se juega casi en la comisaría. Y más que goles llegan sanciones, castigos o detenciones. La imagen de la mañana, como sabéis, ha sido la llegada de Luis Rubiales a España. Tras su estancia en República Dominicana había cientos de periodistas, no exagero, había más de 100 periodistas, y decenas de policía en la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas. Pero al expresidente no lo ha visto nadie. Se lo ha llevado la policía directamente del avión que le traía de República Dominicana a comisaría. Avión que compartía con alguna gente. Paula Molina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola Paula, ¿qué tal el viaje? ¿Ha sido un vuelo como otro cualquiera o había cierta expectación entre el pasaje? No, el vuelo ha sido horrible, la verdad. Hemos tenido 4 horas de turbulencia y sin parar y bueno, y la expectación, claro, se ha sumado al viaje. Más allá de las turbulencias, ¿cómo ha sido por dentro? Porque dicen que Rubiales ha hecho fotos incluso con parte del pasaje y esas cosas. Sí. A ver, partiendo de la base de que Rubiales no es santo de mi devoción, pero bueno, pues lo que vimos ayer un poco en el aeropuerto fue pues un chico tranquilo, que se hacía fotos con la gente, que le saludaban, sonriente. Eso es lo que nosotros vimos. Yo te diría que si no lo... Bueno, que si es otro tipo de famoso, pues te diría que es un encanto. Vamos, que si no sabes quién es, de maravilla, ¿no? Exactamente. Vale. Pero bueno, o sea, estuvo cordial y majo y educado y eso, sonriente con la gente. Así que nada, tampoco vimos mucho, o sea, estuvo pues eso, en la cola con nosotros, sé porque nos retrasaron el vuelo, pues estuvo ahí paseando, tal, bueno, normal, nada fuera de lo normal. Vale, lo que ha venido fuera de lo normal ha sido después. La detención del expresidente ha tenido lugar en el avión, a la salida del avión. ¿Habéis asistido a la escena? ¿Habéis visto policía? ¿Cómo ha sido vuestra salida? ¿Qué va? Nosotros hemos salido y es cierto que había como 3 coches fuera, alrededor del avión, no de policías, o sea, no de policías como los que conocemos nosotros, no sé si eran secretas o qué eran, pero bueno, 3 coches normales, digamos, y yo creo, no hemos visto nada, o sea, yo creo que cuando se ha vaciado el avión, simplemente se ha montado en uno de esos coches y ya está. No ha sido nada escandaloso, vale. Mucho menos. Lo que sí habréis visto, Paula, es mucha prensa en la T1 y también policía a la salida, ¿no? Muchísima. O sea, estaba todo lleno de todos los medios, de todos los horarios, televisión, radio, todo. Horrible. Entonces, Paula, ¿podemos decir y concluir que ha sido el vuelo más raro que has hecho en tu vida, por todo? Se ha sido raro, sí, se ha sido raro. Sí. Bueno, pues nada, ha sido un vuelo para la pequeña historia de la gente. Oye, pues sí, todo el mundo buscando Rubiales y resulta que le teníamos al lado. Sí, Rubiales ha venido con vosotros. Luego él ha tenido un destino diferente que el resto, pero eso ya es otro cantar. Exactamente. Paula, gracias por contarlo. Nada, a vosotros. Un beso. Buenas tardes, un beso. Así ha sido lo que no hemos visto. Es decir, el vuelo por dentro, al margen de las turbulencias meteorológicas, las turbulencias con Luis Rubiales. Antón Meana, la mañana por dentro y por fuera, ¿cómo ha ido? Bueno, pues la mañana con dudas, porque no quedaba claro cuál iba a ser el proceso, si le iban a detener en el aeropuerto, si le iban a llevar a Tres Cantos, si había un orden de la jueza para que tuviera que ir a declarar ya mismo. Al final todo quedaba mucho más claro y ha conseguido Rubiales una cosa que yo creo que le beneficia y a lo mejor tampoco se merecía la famosa pena de telediario, ¿no? Si llega a salir por la terminal, te va a contar ahora el despliegue Luis Quintana, pero si llega a salir por la terminal, yo creo que hubiera sido una salida sin precedentes. Hubiéramos acabado mal. Tenía muy mala pinta porque había más prensa de la que se podía controlar, había medios de comunicación deportivos y muchos no deportivos. De hecho, yo que he cubierto la carrera entera de Rubiales, creo que es la persona que más he entrevistado en mi vida, desde que era futbolista del Levante y hacía huelgas hasta que fue candidato a la AFE presidente y luego presidente de la Federación.
no era tan famoso como hoy. Hoy salía gente de todos los vuelos, preguntaba a quién esperabas, y cuando decías Rubiales no hacía falta explicar nada más. Ni Luis Rubiales, ni el expresidente. Vale, a Rubiales. La gente le daba hasta la risa a los que no venían en su vuelo, y luego la gana de colaborar que tenían algunos de los que viajaban con Luis, como la oyente con la que hemos hablado ahora, que te contaban, pues le había detenido la secreta. Te lo contaba en la portada, no ha tenido ni que pasar por la terminal, le han detenido en el avión, se lo han llevado en una furgoneta a las dependencias dentro del aeropuerto de Barajas, en la T4. Así también se ahorraba otra persecución mediática en Tres Cantos. Creo que es un acierto de la UCU y de la Guardia Civil no andar moviendo el circo, al que le faltaba simplemente una carpa. Estaba todo, había trapecistas, había de todo en la carpa de hoy en el circo de la T1 de Barajas. Y ahora hay que ver cómo afecta esto a la federación. Te lo decía en el tramo nacional, hoy Rocha convoca elecciones y hay territoriales que tienen miedo que en alguna de las escuchas que está desvelando Pedro Jiménez pueda aparecer una conversación con Rocha que, sin ser ilegal, porque Rocha no está imputado en nada y él defiende al 100% su inocencia, Pedro Rocha es inocente, pero una conversación con Rubiales, dicen las territoriales, le podría dejar un poco tocado, queriendo ser candidato de la federación a presidir este estamento de aquí a noviembre. A ver cómo transcurre la tarde y a ver cuándo por fin podemos ver una elección a presidente de la federación con esta asamblea. La verdad es que yo creo que este caso todavía nos tiene deparados nuevos giros del destino. Contaba Antón Viana cómo ha sido la cosa dentro, fuera, cómo ha sido el proceso de detención de Rubiales, pero por fuera lo que había era, sobre todo, mucha prensa, Quintana. Sí, Paco, es que esta mañana te diría que en la Terminal 1 de ese aeropuerto de Barajas estaban concentrados todos los medios de comunicación que existen en este país, decenas y decenas de cámaras, más de 100 periodistas organizados como podíamos en un espacio reducido justo enfrente de esa puerta principal de llegadas por donde podía salir Luis Rubiales. De hecho, cada vez que se abría esa puerta, Paco, hoy te lo puede decir también Antón, el murmullo, el nerviosismo crecía por momentos. Además, muchos agentes de la Policía Nacional también nos organizaron en un pasillo por el que pensábamos que podría pasar el expresidente de la Federación. Sí que es verdad que unos minutos después ya se había disuelto, muchos agentes comenzaron a abandonar la zona en la que estamos nosotros y a pasar ya directamente a la zona de las cintas donde se recogen las maletas, mientras los periodistas pues seguíamos atentos a esa posible salida de Rubiales que nunca se produjo. Un Cristo. Os diría que a descansar, pero me da la impresión de que vais a descansar poco porque alrededor de Rubiales se van a cocer muchas más cosas y alrededor de la Federación Antón va a ir contando a lo largo de la tarde a los oyentes de la cadena SER lo que vaya sucediendo en la apertura del proceso electoral. Gracias, Luis. Gracias, Antón. Chao, gracias. Está la actualidad del fútbol marcada por estas cosas, marcada por la llegada de Luis Rubiales y su detención, marcada por lo del Coliseo, que los gritos contra Acuña y contra Quique Sánchez Flores, bueno, contra Acuña, porque han sido los que estaban recogidos en el acta, han llevado al comité a cerrar parcialmente la grada del campo del Getafe para los próximos 3 partidos. Por cierto, vamos a tener protagonista del Getafe y agradezco al Getafe que en un día así nos haya permitido o nos vaya a permitir hablar con un protagonista. Y luego, un par de sanciones que se lleva el Rayo de antiviolencia que no quiero dejar de contar. 4.000 euros por ausencia de vigilantes suficientes en el partido contra el Real Madrid que llevaron que las escaleras se llenaran de gente. Y 3.000 euros más por deficiencia de control de acceso en el partido contra el Cádiz que llevó a que se pasaran pancartas enormes sin aviso al coordinador de seguridad del choque. Lleva una buena lista de sanciones también Martín Presa, que da por buenas porque le sale más barato la sanción que contratar gente. Las 3:28. A ver si podemos hablar un rato fuera de las sanciones, de los tribunales, del racismo y de estas cosas, de deporte. Hola, cariño, ya estoy aquí. Menudo partidazo. Hoy marqué un gol. ¿Qué tipo de gol? ¿Golazo? ¿Olímpico? ¿Fantasma? ¿O lo habitual, en propia puerta? Mucho carrusel tienes tú. Toda la precisión y pasión que buscas en el deporte con Dani Garrido y el mejor equipo. Cadena SER. 100 años de radio. Mientras el fútbol vive en esta, el Real Madrid, por ejemplo, vive mirando a la Champions, que es la cita de la semana que viene. Hoy supongo que con un ojo, Raez, en el partido del City, aunque bueno, al City se lo tienen tan estudiado que más o menos le dará igual. Sí. Bueno, yo creo que el partido que seguro que van a ver muchas veces y que algún vídeo le pondrán los jugadores, lo preguntaré porque me parece que es un partido que para el Madrid puede servir como
no sé si como botón de muestra, el que jugó frente al Liverpool, donde la segunda parte, es verdad que Luis Díaz es un demonio, que se lo pregunten a la selección española en Londres frente a Colombia, el partido amistoso de hace 10 días, pero yo creo que es un buen botón de muestra. La segunda parte, el equipo de Klopp, que es un equipo muy valiente, a mí es el que más me gusta de la Premier, porque no te aburre nunca, o sea, te gustará más o menos el fútbol, pero con ese equipo, con Salah, con Luis Díaz, con futbolistas que siempre van a por todas, pues le puso contra las cuerdas al equipo de Guardiola, ¿no? Luego el otro día fue un pestiño el encuentro frente al Arsenal, ¿no? Pero yo creo que ese es un partido que el de hoy, pues bueno, pues estará muy bien, que es el equipo de Emery, luego vendrá Crystal Palace, pueden ser partidos que le puede valer, pero yo creo que el que van a mirar va a ser el de Liverpool, porque es el equipo que más se puede parecer al Madrid, ¿no? Con Vinicius, con Bellingham, Rodrigo, jugadores que van al espacio, con velocidad, y donde puedes hacer daño al equipo de Guardiola. Pero bueno, yo no soy Ancelotti, pero se lo voy a preguntar el próximo día. Ya me han dado la pista, así que se lo preguntaremos al bueno de Carlo Ancelotti, porque el Madrid sí que viviremos su momento más importante de la temporada. La Liga la tiene en el bolsillo, esa es la realidad. Y la Champions, pues la va a pelear. La gente te pregunta, ¿cómo lo ves? Pues como lo ven los jugadores. Si hablas con los jugadores, lo ven 50-50, 50%. Ni como el año pasado, ni como hace 2. Todos son diferentes, pero el Madrid está mejor que el pasado año, sin duda. Y el City parece que está un poquito peor que el año en el que ganó la Champions, ¿no? Con Rodrigo, con futbolistas... Bernardo Silva, que volvieron loco al Madrid, y parece que ese está un poquito más bajo. Veremos lo que pasa, porque el partido de vueltas allí en el Etihad estará en la vuelta seguro titular, creo, Militao. En la ida quizás sea muy pronto, pero quiero verlo todavía. Y luego el tema Valverde, que parece que es un golpe nada más. Hoy entrenamiento, veremos cómo ya el uruguayo, que seguro que va a ser del 11 inicial frente al equipo de Guardiola. Y luego se va extendiendo entre redes y entre comentarios de la gente lo de que el Bernabéu sea más blanco que nunca, que yo creo que eso al final va a acabar triunfando. Va a haber mayoría de gente que vista de blanco en el partido contra el City. Pues ojalá, a mí me parece maravilloso cuando juega España de rojo. Quiero decirte que a mí me parece que es muy chulo, ¿no? Cuando se identifica mucho al equipo con la grada, ¿no? Que sea el mismo color del equipo. Yo creo que sí, que el Bernabéu será más blanco que nunca, seguro, en ese partido del día 9, recordemos, el próximo martes. Ya habrá jugado el Madrid la ida y en la semana siguiente la vuelta. Todo va muy deprisa. Ahora es una pausa del Guerrero y luego ya martes y miércoles siguiente ida y vuelta de los cuartos de final. Cuando se retome la competición va a ser un no parar. Así que esta semana es un poquito, como dice Raez, la pausa del Guerrero, aunque en la pausa suceden demasiadas cosas que no nos hacen estar pausados. No en el Real Madrid, sino en el fútbol y en el deporte en general. Bueno, pero es una buena noticia lo de Rubiales, ¿eh? Sí. Paula lo ha definido muy bien. La señora que iba con él lo ha definido perfecto. Sonríe, pero el comisionista, si se te da la vuelta, mete la mano en el bolsillo y se lo lleva. Sonríe y te la clava, podría haber sido. Exactamente, ese Rubiales. Algunos han engañado. A mí este no me ha engañado. Me engañan mucho, pero este no me ha engañado. Un abrazo. Un abrazo, Raez. Hasta luego. Chao, chao. Y ahora, después del día que llevamos, vamos a un rato casi de fútbol puro. Jugador del Getafe, Luis Milla, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en Ser Deportivos. ¿Cómo os viene esta semana de parón? ¿A un futbolista a estas alturas de campeonato le rompe o le recupera? ¿Cómo va? Bueno, yo creo que nos recupera ya para el sprint final y creo que hay que mirarlo por el lado positivo, que nos da un poquito de descanso para como te digo, afrontar todo lo que queda con mucha energía que va a ser necesario. Ya verás tú qué pregunta. ¿Estar en pleno centro de la tabla a estas alturas es un bendito aburrimiento, Luis? No. Después de los años que hemos pasado, te puedo decir que nos da mucha tranquilidad, pero no nos hace tampoco sentirnos conformistas ni nada por el estilo. No es nuestra mentalidad y no tenemos que pensar así. Siempre hemos pensado en mirar hacia arriba y ojalá que podamos conseguir un par de resultados que nos metan ahí en la pelea, ¿no? Oye, Luis, venís de uno de los partidos de los que más se ha hablado, del choque contra el Sevilla. ¿Tú cómo viviste los incidentes desde dentro? Pues la verdad que un poco ajeno. Sí que es verdad que a Acuña sí le preguntamos por lo que había pasado y no nos supo decir muy bien, o sea, no nos quiso decir más bien. Luego le seguimos preguntando y ya nos dijo un poco el motivo. Y bueno, pues un poco esa fue lo más cercano que tuve esos momentos. Luego ya me enteré un poco por la prensa de lo que había pasado. Luis, el comité de competición ha cerrado la grada para los próximos 3 partidos. El cierre parcial. ¿Te parece una medida adecuada? ¿Es efectiva? ¿Cómo la calificas? Bueno, lo que está claro es que tenemos que erradicar estos comentarios, estas faltas de respeto, estas formas de expresar que tiene la gente, ya no solo en el Coliseum, si es que ha pasado y si ha sido así, pues hay que
hay que atajarlo, y en otros campos pues hacer lo mismo. Esta es la realidad. A Mestalla le cayeron 5 de cierre de grada parcial por los incidentes con Vinicius, y yo creo que hay que contarle a la gente, al aficionado en general, que eso que pasa son desagradables para cualquiera, que no solo el que recibe los insultos, que cualquier jugador que está en el campo se ve interpelado de alguna manera, ¿no? Sí, sin duda. Por eso te digo que ya no solo en el Coliseum, sino en todos los campos que pase, es muy desagradable para cualquier futbolista, pero ya te digo, es que la gente tiene que entender que tiene que ir a los estadios a animar, a apoyar, oye, a silbar, al contrario, que se ha hecho toda la vida, pero todos, todos de raza blanca, raza negra, de todo tipo, nos comemos insultos todos los días, y no hay que permitirlo, porque eso no debe ser lo que se tiene que hacer en un campo de fútbol, ¿no? No, que a vosotros os ha pasado con Greenwood Muérete, que no todo es racismo, que sí. Yo creo que un futbolista escucha cada cosa en el campo que alucina. Sí, bueno, estos son casos especiales, pero ya te digo, es un poco el día a día del futbolista, que nos comemos insultos cada día, muchas veces, que muchas veces te dan ganas. Yo a veces he sido sustituido, me he ido por fuera del campo, y he tenido que recorrer medio campo, y dan ganas de mirar a la grada y decir, oye, qué necesidad de escuchar estas barbaridades cuando yo no he hecho nada para escucharlas. Pero bueno, un poco se ha normalizado todo y no puede ser. Esta es la realidad. ¿Y qué podemos hacer? Porque aquí no hacemos más que decir educación por un lado, sanciones por otro lado, concienciación por otro lugar, pero parece que al final todo se nos queda corto, Luis. Sí, quizá tiene que ver un poco con la educación de la gente. No sé, y está claro que los insultos más graves son los de racismo, todos los que se metan con este tipo de cosas. Lo que tiene que hacer la gente que está al lado de esa persona que dice esas cosas es señalarlo y poder atajar esto de la mejor forma, porque al final, si no paga un estadio porque una persona haya dicho algo así, ¿no? Por ejemplo, vosotros cuando terminasteis el partido, como tú decías, cuando estáis jugando el partido, pues a lo mejor no sabes lo que pasa, pero luego escuchas las declaraciones, escuchas a Quique. Un futbolista siente vergüenza cuando dice, joder, es que la afición ha gritado gitano a un entrenador que ha sido el suyo, y gritos racistas a un rival que no es más que eso, que es un rival deportivo. Sí, pues van a donde quizá cree que va a doler. Pues es una pena que uno vaya al estadio para eso, y una pena que el que lo dijo pues lo dijera hacia un entrenador que ha dado tanto al club y que vino en una situación hace 2 años, 3 años casi límite, y fue capaz de salvar al equipo, ¿no? Así que en esta vida yo creo que hay que ser agradecido. Jo, macho, cómo mola hablar contigo de todo, es que se puede de todo. Voy a tu libro, ¿vale? ¿Cómo es jugar 1 mes y medio con un dedo fracturado y no decir ni mu? Bueno, pues hay que sufrir, con mucho sufrimiento. Nada, pues bueno, tuvimos que ver la forma en la que podía tirar para adelante con esa situación, porque era una situación en la que yo, obviamente, después de la lesión que había tenido en verano, no quería parar. Y por suerte pues encontramos la fórmula, y con mucho sufrimiento, mordiéndome mucho los dientes y aguantando hasta que el dedo en Navidad pues fue capaz de descansar y de poder recuperarse, ¿no? Pero esos gestos te los agradece alguien, o ni siquiera muchos se enteran, no. Porque esto quiero decir, se sabe escarbando mucho, ¿eh? Sí, bueno, está claro que al final esto se queda de puertas hacia adentro, y sí que, bueno, los compañeros, y está claro que al final todo jugador quiere ayudar, quiere estar, y bueno, pues yo creo que la gente que sabe la situación lo agradece, ¿no? Ya, pero que eso te dolería, Luis, en los partidos. Sí, en los entrenamientos mucho. He tenido que entrenar poco para poder llegar a los partidos de una forma decente, pero ya te digo, muy contento de que se pudiera solucionar. Estás bien, ¿no? Quiero decir que ya todo ha pasado, ¿no? Sí, por suerte, la verdad que después de Navidad ya todo se pasó eso. Vale. Rayo Vallecano-Getafe, ese es el próximo partido, para ellos es vital. El mini derbi mola, es un partido más. ¿Cómo se vive desde dentro? Pues la verdad que yo creo que es un partido muy especial, porque es un partido muy especial para el club, para nuestra gente, para la afición, y hay que tomárselo como lo que es, ¿no? Un derbi de la comunidad. Sabemos la importancia que tiene, y como te he dicho, para nosotros es muy importante para poder conseguir una nueva victoria, para poder acercarnos ahí a los puestos de arriba y por qué no luchar hasta el final, ¿no? Dentro de las cosas que me han contado
Eres muy amigo de Marcos Llorente, compartís cama. Bueno, a ver, que dicho así suena rarísimo. Sí. ¿Eres de los que duermen en esa cama, que dicen que es mágica? Sí, duermo en esa cama. No sé si es mágica, pero bueno, ahí la tenemos. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esa? Porque Marcos un día me contó que era una maravilla. Ahora ya, por comparación, cuéntame, Luis, ¿qué tiene esa cama? Bueno, la verdad que yo te puedo decir que duermo muy bien y que es muy cómoda. Luego lo que tenga aparte es algo en lo que tienes que creer y tienes que pensar que bueno, que al final la ciencia es para eso y que te dice que las cosas pues son de una forma o de otra, pero la verdad que bueno, feliz de cómo duermo, la verdad. Es cómoda, pero tiene algo más. ¿Pero qué más tiene? Nada, no tiene nada más. Es una buena cama pues que tiene más, una serie de materiales que en teoría ayudan a que tengas un mejor descanso, eso es. Uh-huh. Bueno, Marcos habla maravilla de esas. Tú también, pues será que tiene algo. Quiero decir, si no dormiríais en ella. Me quedan dos. Una de un compañero, otra tuya. ¿Te puedo preguntar, tú que eres sincero, si Greenwood es el jugador con más clase con el que has coincidido en el Getafe? Pues probablemente el jugador más especial que he visto, sí. La verdad que sí. Un compañero especial sin ninguna duda. La verdad que le veo hacer cosas entrenando que no he visto hacer a nadie y bueno, pues la verdad que creo que no tiene techo. Esa es la realidad. Oye, ¿y tú qué le pides de aquí a final de temporada al fútbol y al Getafe? Pues le pido esas 2 victorias que nos hagan de verdad estar ahí y creérnoslo y ya te digo, no va a ser por ambición y por ganas del equipo y de los jugadores de poder meternos ahí en la pelea y de terminar haciendo una gran temporada. No son ni una ni 2 veces las que hemos hablado con Luis Millán en este Ser Deportivos y siempre termino con la misma impresión. Me quedo con ganas de más y además es un lujazo poder preguntar a un futbolista de todo y que él lo acompañe de respuestas de manera natural. Luis, muchísimas gracias por estar en Ser Deportivos. Gracias a vosotros, un abrazo. Está el kilo de protagonista Cano en Primera División y estos son muchos kilos de muchos quilates, así que lo agradecemos. Y hablando de protagonistas, nos espera una en el deporte femenino y en el deporte femenino no una cualquiera. Nos vamos con la selección española de fútbol a Las Rozas. Pues en el tramo que tenemos dedicado al deporte femenino esta semana, como todos los miércoles, tenemos un lujo. Hemos aprovechado que la selección española de fútbol está concentrada para los 2 encuentros primeros de clasificación para la Eurocopa y la protagonista la encontramos en la ciudad del fútbol de Las Rozas, lugar donde está el gran Miguel Martín Talavera, que como sabéis nos narra con Sonia Luz el fútbol femenino en la SER. Tala, tú la presentas y tú te marcas el principio del lujo. ¿Qué tal, Joe? Muy buenas. Pues sí, estamos con, como tú has dicho, una de las referentes de nuestro fútbol. Fue capitana en ese mundial que conseguimos. Fue bota de oro en la Copa de Naciones en Australia justo antes del mundial. Ha sido un montón de veces internacional. Se perdió la Liga de Naciones, la última gran cita, pero yo creo que es una de las referentes porque además es una de las veteranas del equipo, mucha experiencia, 2 años ya en Nueva York, en el Gotham. Lo está haciendo realmente bien. Ha jugado prácticamente en los mejores equipos de nuestro fútbol femenino: Levante, Atlético de Madrid, Real Madrid, y vuelve y solo hay que verle la cara sonriente para ver que Esther González está otra vez feliz de estar en la ciudad de fútbol de Las Rozas con la selección española para esa nueva andadura que va a comenzar esta semana, primero en Bélgica, luego ante República Checa, de la Eurocopa de 2025. Ya te escucha en la sintonía de la cadena SER. Hola Esther, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo te va a ti? ¿Cómo te va la vida por los Estados Unidos? Pues la verdad es que muy bien, muy contenta, muy feliz. Estoy viviendo una experiencia increíble a nivel personal, a nivel profesional. Creo que sinceramente estoy a un nivel buenísimo. Sigo todavía en el periodo de adaptación. O sea, el compañero ha dicho 2 años, no es verdad. Estuve solo 2 meses y medio la temporada pasada y ahora llevo 2 meses, así que sigo en ese periodo de adaptación. Pero bueno, diría que parece que estoy muy integrada, pero bueno, al final la exigencia de una siempre es máximo y siempre quieres más. Estás feliz allí, pero estás muy feliz por volver con la roja, ¿no?
Sí, la verdad que también tengo que decir que desde que volví a la pretemporada con el Gonza me vino súper bien, ¿no? Acabar una pretemporada, adaptarme al equipo, a las compañeras, a trabajar todo el sistema, ¿no? Me ha venido increíble poder completar la pretemporada y desde luego es como si estuviese empezando a jugar a fútbol. De verdad que estoy en un momento increíble de mi vida. Oye, Esther, tú que tienes la experiencia, ¿cómo es el fútbol femenino en Estados Unidos? ¿En qué mola más? ¿En qué se diferencia de la élite del fútbol español? Bueno, yo creo que al final tampoco para tanto. No, sí que es para tanto. Vale. O sea, sí. Pero al final yo creo que en España estamos trabajando, ¿no? Para que realmente se siga avanzando y que todo realmente no se nos trate como lo que somos como profesionales. Pero o sea, en Estados Unidos se nota que aún nos sacan unos años de ventaja, ¿no? Al final la afición que tiene a cada estadio que va, ¿no? La mínima son entre 10.000 y 30.000 personas lo que vienen a ver los partidos. Pero bueno, también es verdad que la visibilidad que tiene, o sea, lo emiten en 3 cadenas, o sea, de hecho ha hecho el récord, ¿no? de a cuánto patrocinio, ¿no? de televisión. Pero bueno, se nota que es una apuesta de verdad y que todo el mundo trabaja en la mejora. De hecho, o sea, una de las cosas que más se preguntan allí es como al jugador lo más importante, por lo menos desde que yo he llegado, es cómo te encuentras, qué necesitas para rendir a tu máximo nivel. Y es como continuamente quieren mejorar. Es como que has visto de la temporada pasada que consideres que se puede mejorar, que el equipo puede rendir más. Y es verdad que yo siento que a pesar de ser una liga referente, es como continuamente quieren mejorar en todo. Y yo creo que por eso en todo lo que hace Estados Unidos es referente. Sabes, estos días se ha hablado aquí, Esther, de la gran diferencia que hay en nuestra liga, la Liga Española, entre el Barça y el resto. En la Women's Soccer League hay más competencia, está todo, digamos, más igualado. Sí, allí cada partido es un partido de alto nivel, nunca sabes lo que va a pasar, nunca sabes que vas a ganar y al final eso también es como te preparan mentalmente, es como la exigencia máxima y sabes que tienes que dar tu 100%. Pero sí, todo está muy igualado, o sea, entre el primero y el último, o sea, creo que el año pasado la diferencia no llegó a ser de 7 puntos. O sea, de hecho me acuerdo que nosotros para clasificar a los playoffs fue por 2 goles de diferencia. O sea, todo está muy ajustado y todo es muy competitivo. También digo que lo que está haciendo el Barça aquí en España es increíble. O sea, los años que lleva estando en la élite, las jugadoras cada vez están mejor, es muy admirable y yo creo que realmente sería un referente en el que todos los equipos se deberían de fijar. Nunca se sabe lo que se va a pasar en esa liga. Yo sé una cosa que ha pasado, que tú llevas el gol 3000 en esa liga que es tuyo. ¿Qué se siente al tener un gol tan redondito en la liga? Bueno, al final son cosas que pasan, ¿no? Sí, que bueno, tampoco... O sea, tú buscas rendir, buscas ser feliz, buscas ayudar al equipo, ¿no? Luego esas cosas que pasan alrededor, que son consecuencias, pues bueno, ¿no? O sea, te alegran, pero no es lo más importante. Siempre digo que ahora estoy en el momento de disfrutar, de ayudar al equipo. Por supuesto, como delantera siempre quiero marcar, pero bueno, también sé que a veces no soy una 9 puro, hago otras cosas muy diferentes, ¿no? A ser ese delantero que solo busca el gol. Así que bueno, feliz de estar allí, feliz de todo lo que rodea, de la vida que he generado, de seguir adaptándome a todo y sobre todo de querer seguir siendo mejor. No solo eres delantera, pero haces unas chilenas que flipas. Para que sepas que... Sí, no, claro, tú te ríes, pero nosotros te seguimos, ¿sabes? Yo en la me hubiera gustado que el gol 3000 hubiera sido de chilena, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, pues tengo que decir que ahora últimamente, o sea, como llevo 3 chilenas en los últimos partidos, y es como ya es un cachondeo, o sea, en inglés como bike, ellos lo llaman como bicicleta. Y es como ya es divertido, porque en pretemporada metí de chilena, ¿sabes? Sí. Y como ya es divertido. Eres la bike woman del equipo, ¿no? Y me acuerdo en pretemporada me preguntaban, ¿vos alguna vez has hecho alguna? Era como un poco, y era como, me daba un poco de vergüenza, era como, bueno, sí, alguna he hecho, y ahora de repente no paro de hacerla, ¿sabes? Oye, tengo una más que yo no sé si me puedes responder, ¿vale? Porque a mí jugar en el Gotham te juro que me suena a Batman. ¿Tiene algo que ver? ¿Has preguntado? ¿Te surgió la curiosidad o no tiene nada que ver?
Bueno, entiendo que en la historia tiene que estar, creo que allí saberlo, o sea, los derechos, ¿no? O sea, está muy... Entonces, como no se le puede ligar, pero entiendo que seguro que... Vale. Bueno, va, no te meto en líos. Bueno, sí, te meto en el lío, que vienes a un equipo que ya es favorito en lo que juega, que es la selección, que es tu selección, os lo habéis ganado a pulso, pero ¿crees que eso ya les pesa incluso a los rivales que ven a la selección y dicen, madre mía, a ver la que nos tienen preparada estas hoy? Bueno, la verdad que siempre digo que nosotras hace muchísimo tiempo que nos centramos en nosotras, en intentar hacer nuestro fútbol. Siempre estudiamos a los rivales, dónde están sus espacios, qué es lo que hace, pero siempre nos centramos en nosotras, en intentar. Yo creo que si sacamos nuestra mejor versión en nuestro juego y en nuestro estilo, que es muy claro, tenemos claro que se lo vamos a poner muy difícil al rival. Tara, la buena es la tuya, seguro, así que dale tú, no te quedes sin ella. Sí, no, yo lo voy a hacer dos, una de la selección y otra del fútbol femenino. Hablabas un poco ahora de lo que está haciendo el Barça. Tú ganaste ligas con el Atlético de Madrid, fue el Atlético de Madrid más importante de su historia. El Real Madrid también ha emergido en nuestra liga. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué se abre tanto la diferencia y por qué los debates que te decía yo hace de estos días, de la reunión con la liga, cómo mejorar la competitividad? Eso, una persona que está dentro del fútbol femenino, ¿cómo se puede arreglar? ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, o sea, yo creo que el Barça lleva muchísimos años trabajando en la misma línea y creo que, por ejemplo, el Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid que ganaba Liga, o sea, rompió esa línea, ¿no? O sea, su bloque empezó a cambiarlo, empezó a buscar otro fútbol mucho más directo. Entonces, al final, creo que cuando no tienes esa continuidad con tu propio estilo o no consigues crearlo, pues puede ser un poco más difícil. Y el Barça, sin lugar a dudas, lo ha mantenido en el tiempo, siempre ha creído en él. En ese momento que siempre era segundo, pero se ganaba la Liga por muy pocos puntos porque ellos ya estaban a un gran nivel. Pero ellos han seguido creyendo en su estilo, en que lo iban a conseguir, y de hecho ahora también, o sea, verla jugar es un gusto. Y luego yo creo que, como digo, creo que tendría que ser un referente para los demás y que la apuesta por el fútbol femenino sea de verdad. Y luego de la selección, es evidente, como te decía yo, que vienes a una selección que es campeona del mundo, que es campeón de la Liga de Naciones, que es referencia para todo el mundo. Empecéis la andadura de la Eurocopa. No sé cuándo llegas aquí, ¿cómo te sientes? Tú has sido siempre referente, sobre todo en este último tiempo, cuando eras una de las veteranas, eras una de las capitanas del equipo. Cuando vienes a la selección, ¿qué sientes? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves esta evolución en estos meses? Bueno, pues siempre veo lo mismo, un equipo más ambicioso, un equipo que en el campo tienes que dar lo mejor de ti, un equipo en el que realmente cuando entrenas, o sea, también disfrutas mucho, porque la velocidad a la que va el balón es tan alta que jolín, disfrutas mucho, porque, o sea, no siempre pasa eso, ni todo el mundo tiene la capacidad de jugar a eso. Entonces, como tu concentración es máxima y disfrutas, porque en las condiciones que te viene la bola, en cómo te exigen, cuando la presión tras pérdida, todo realmente es al máximo nivel, y al final cuando termina el entrenamiento y ves que ha sido un entrenamiento exigente, dices, buah, es un sitio donde estar y donde seguir creciendo. Una juega como es, y a Esther se le ve alegre en las entrevistas y en su manera de comportarse, y por eso ese juego alegre, ese juego divertido que cautiva a la gente que la ve, ya sea en New Jersey, en los Estados Unidos, o sea en la ciudad del fútbol de Las Rozas, o sea donde sea. Así que, Esther, bueno, te agradecemos en serio mucho tu juego y el rato que nos ha dado de juego también en este Ser Deportivos. Nada, muchísimas gracias. No entiendo el fútbol sin disfrutarlo, esa es la realidad. O sea, si no disfrutas de lo que hace... La realidad es que se te nota, ¿vale? Que lo sepas. Esa es la realidad. Esther, muchas gracias. Un beso muy grande. Gracias. Gracias, Tala. Un abrazo, Joe, hasta luego. Pues desde la ciudad del fútbol de Las Rozas, con la protagonista en semana de selección, que jugamos contra República Checa y contra Bélgica, partidos oficiales de clasificación para la Eurocopa, una crack que ya triunfó en el fútbol español y que ahora lo hace en Estados Unidos. Y ahora vamos a la recta final de este Ser Deportivos. Últimos minutos de Ser Deportivos para una de las noticias que estábamos esperando, que es la resolución del comité de competición al respecto de la posible sanción al portero del Rayo Majadahonda, que recibió insultos racistas este pasado fin de semana. Acaba de salir la resolución, Óscar Ejido. Sí, por parte primero la de Cheikh Sarr, el jugador del Rayo Majadahonda, que le han caído 2 partidos de suspensión por la infracción de leve de conducta contraria al buen orden deportivo, con una multa accesoria según el código disciplinario. También a Sestao River le cae una multa de 6.001 euros y le sanciona
sancionan con jugar los 2 próximos partidos a puerta cerrada. Y luego tercero, computar el encuentro por perdido al Rayo Majadahonda por 3-0 por haber abandonado el campo, además de una multa de 3.006 euros. Nos quedan muy poquitos minutos, pero agradezco al capitán del Rayo Majadahonda, Jorge Casado, que haya cogido el teléfono. Hola Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para preguntarte a bote pronto, ¿qué te parece esto? Que supongo que es una noticia que acabas de conocer como nosotros. Pues ahora mismo me la acabo de conocer y, pues bueno, me parece injusta. Parece que Cheik parece el culpable de todo esto y aún así, aunque hayan rebajado la sanción, se hablaba de 4 a 8 partidos, le han caído 2, pero aún así parece el culpable de todo esto y bueno, y la sanción al Sestao pues un poco tibia, ¿no? Ni tampoco se han mojado mucho. O sea que ¿tú esperabas una cosa así? ¿Esperabas una cosa distinta? ¿Cómo...? Hombre, al final al infractor de todo esto parece que sale impune y sale el beneficiario de todo esto y el culpable, pues mira, nosotros el partido perdido 3-0 y la sanción a Cheik, que le perdemos durante 2 jornadas. O sea, pues parece que somos los culpables de todo esto y sobre todo Cheik, que es el perjudicado. El otro día hablábamos tú y yo te preguntaba, si acaban sancionando a Cheik, ¿no te parece que sería como culpar, castigar a la víctima? Pues al final puede que sea lo que pasa por tu cabeza ahora mismo, ¿no? Pues tú lo acabas de decir, Parece ser que, bueno, tampoco me voy a poner a juzgar a la federación, pero bueno, no creo, tampoco estamos para hablar mucho de ella, ellos tampoco están para hablar mucho, pero bueno, creo que es demasiado injusto lo que acaba de ocurrir. El mensaje que queréis trasladar desde el Rayo Majadahonda, tú como capitán, ¿cuál sería después de la sanción y después de todos los días que habéis pasado, Jorge? Pues si no es suficiente lo que ha pasado, pues vamos, que aquí queremos vía libre a todo y que se permita todo. Parece que vale todo, así que bueno, que sigan hasta que ya se vuelvan a plantar otro equipo, o no sé si es por categoría o por quién, y a lo mejor si lo hacen más arriba, pues a lo mejor se darán cuenta del error que están cometiendo ahora mismo. O sea, que estás indignado, para hacer el resumen. Pues me parece vergonzoso, pero bueno, ya sabes que tampoco se puede hablar mucho, porque al final también saldré salpicado. Vale, pues yo no te pregunto más. Yo creo que la opinión está clarísima y de veras que te agradezco muchísimo el que en caliente nos hayas cogido el teléfono para valorar lo que ha pasado. Jorge, muchas gracias por estar en SER Deportivos. Muchas gracias a vosotros. Recordamos, Óscar Ejido, cuál ha sido la resolución del comité de competición, que le hemos tenido que contar a toda velocidad. Bueno, pues el resumen es que a Cheik Sarr le han caído 2 partidos, se pierde los 2 próximos encuentros, además de la multa económica. El Rayo Majadahonda pierde el partido por 3-0, ese del sábado pasado ante el Sestao River, y luego al Sestao River le caen 2 partidos de sanción, así que los 2 próximos encuentros los juega a puerta cerrada. Una mañana plagada de noticias y no todas alrededor del fútbol en lo deportivo. Es más, la mayoría no. ¡Nos vamos! Nos da tiempo para recordar las próximas citas con el deporte en la sintonía de la cadena SER, que son las clásicas. A las 8:30 regresamos en hora 25 con Jesús Gallego y a partir de las 11:30 con más en El Larguero con Manu Carreño. Y mañana quedamos, mismo sitio, misma hora, misma gente, a las 3 en SER Deportivos. Ha sido un placer, mañana más. Adiós. Cadena SER. La radio.